Con la clase de hoy. Hicimos dos clases de trabajamos luto. Estuvieron muy interesantes, me gustó mucho. Fue una manera de entrarle al luto desde otra perspectiva y sobre todo de una manera muy puntual. Entonces pues estuvo interesante esa forma de verlo. No es oficial, no quiere decir que sea algo oficial ni de la maestría, ni lo leí en ningún libro, fue algo que se me fue ocurriendo a mí en el momento de cómo hacer para facilitar el trabajo de un luto. Y les recuerdo que el luto estamos acostumbrados a tratarlo solo con las pérdidas cuando alguien se muere, pero el luto es cada que vamos a perder algo que hace parte de nuestra vida. Cualquier cosa con la cual tenemos un vínculo y se va de nuestra vida, hay que hacerle un luto, listo. Hoy vamos a trabajar inseguridades. Vamos a trabajar un poquito de inseguridades, vamos a ver el origen de las inseguridades, vamos a ver cómo se trabajan las inseguridades, listo. Entonces, como siempre, vamos adentro para ponernos en un estado y simplemente nos hacemos conscientes de la respiración. Respiramos conscientemente. Simplemente conscientes de la respiración. Y como siempre, por medio de la respiración, empezamos a crear ese vínculo con todo nuestro cuerpo físico. Simplemente respiramos conscientemente. En la medida de lo posible, respirando desde el abdomen, pero sin controlar. Ahora nos hacemos conscientes de nuestra vitalidad, de la energía, de la información. Simplemente conscientes de nuestra vitalidad, de la voluntad. Y ahora nos hacemos conscientes de lo que estemos sintiendo, del sentir. Simplemente presto atención y me hago consciente de esa capacidad que tengo de sentir. Y no me engancho con ningún sentimiento en específico, simplemente siento.
siento. Y ahora me hago consciente de esa capacidad que tenemos de prestar atención. Observo. Y pongo mi atención en todo, pero nada en concreto. Simplemente estoy atento. Observo esa capacidad de prestar atención, de enfocarnos. Y ahora vamos a dar ese paso adicional y vamos a construir una única experiencia que es respiro, habito, siento y observo. Y es una experiencia de 4 pasos, pero es una experiencia como tal. Respiro, habito, siento y observo. Respiro, siento, respiro, habito, siento y observo. Estoy consciente de mi cuerpo físico, de mi vitalidad, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis pensamientos y de mi capacidad de prestar atención. Y eso es una única experiencia. Eso es, respiro, habito, siento y observo. Y estoy presente, consciente, aquí, ahora. Y me enfoco en este momento, en este espacio que es para mí. Eso es, y hacemos una respiración profunda. Y volvemos acá. Entonces, yo estaba el domingo, el lunes, no me acuerdo, en mi casa, tranquilo. Me estaba tomando, no sé si un café o, no sé, estaba tomando cualquier cosa. El domingo, 8 de la noche, y de un momento a otro en mi cabeza, ¿y si se me acaba la plata? De la nada. Entonces empecé a solucionar todo mi aspecto económico y a crear fantasías de seguridad, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿por qué de la nada? ¿Qué ocurrió en mi vida en ese momento? Ni siquiera pedí
por Rappi, o sea, estaba consumiendo cosas que ya estaban pagas. ¿Qué en mí pudo haber despertado esa seguridad económica? Fue mi primera pregunta. La respuesta inmediata es, no se me despertó una inseguridad económica, se me despertó inseguridad y la proyectamos en diferentes aspectos. Entonces, lo que ocurre dentro de nosotros es que se nos despierta una inseguridad y la proyectamos. En mi caso puntual, en ese momento, yo la proyecté en inseguridad económica. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando cuando se nos despierta una inseguridad? Nos cuesta tomar decisiones. O sea, cuando estamos inseguros nos cuesta decidir algo. Empiezan las dudas, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta? A veces cuando entran muchas dudas, entonces, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? ¿Será que me muevo por aquí? ¿Será que me muevo por allá? ¿Será que elijo una cosa, elijo otra cosa? Empiezan esas dudas, esas inseguridades, esas dificultades para tomar decisiones. ¿Alguna vez se han sentido que uno no es capaz de tomar una decisión? No. Exacto. Y la pregunta es, ¿cómo puede uno determinar cuál es la mejor decisión, estar seguro de cuál es la mejor decisión si nunca sabemos qué es lo que va a pasar? Entonces, obvio que es sabio analizar un poquito la situación y tomar decisiones, pero a veces uno simplemente se estanca. Se estanca y analiza y vuelve y analiza y listo, voy a hacer esto y de un momento a otro, pero y vuelve y voltea. Y es porque eso lo proyectamos en esa inseguridad. Entonces, cuando se despierta una inseguridad dentro de nosotros, si hay que tomar una decisión inmediata, pues tomar la decisión. Pero cuando despierta una inseguridad de nosotros, la reacción inicial es buscar seguridad, buscar certeza. O sea, me quiero mover de esta inseguridad a un espacio donde esté seguro. Y lo que hacemos es empezar a llenarnos de expectativas, a crear fantasías, a crear escenarios. Y eso causa aún más inseguridad, porque hay una parte de nosotros que es consciente que todo eso es falso, que todo eso que me estoy inventando es falsas seguridades. Entonces creamos más problemas. Sí se relacionan con el mecanismo, o sea, siento inseguridad por cualquier motivo, en lo que sea que lo proyecte, y mi respuesta inmediata es buscar seguridad, buscar certezas, pero las certezas no existen. Existen tomar decisiones y esperar a ver qué pasa, porque uno no sabe qué va a pasar. O sea, no existe una herramienta para saber qué va a pasar. Entonces, lo primero que hay que hacer con las inseguridades es hacerse consciente de las inseguridades y buscar esa parte de nosotros que no quiere sentirse inseguro. Y observarla. Y acostumbrarse a sentirse inseguro. Porque la inseguridad no es algo que se soluciona. La inseguridad es algo que siempre va a existir. Es algo con lo cual nos habituamos. Hasta que nuestra seguridad sea simplemente mi seguridad es el hecho de que estoy seguro de que no sé qué va a pasar. Esa es mi seguridad. A veces lo puedo aplicar, a veces no lo puedo aplicar. Entonces, volviendo a lo que me pasó el domingo, que fue algo que me inspiró a decirles me entró mi inseguridad económica. Mi primera reacción, pero ¿y por qué? ¿Y de qué viene? ¿Que está un domingo a las 8? ¿Y qué puedo hacer un domingo a las 8? Y empecé, bueno, ¿y voy a planear esto? No. Respiré y dije, ok. Mi seguridad tiene que ser que estoy seguro de que no sé qué va a pasar. Y me senté y observé, ok, esa inseguridad, ese deseo de no sentirme inseguro, ese deseo de no quiero estar en este estado de inseguridad. Listo. Y ese es el primer paso que hacemos con la inseguridad. Vamos a hacer ese pequeño trabajo. Entonces vamos adentro, respiramos conscientemente,
Y vamos a tratar de buscar algo que en este momento nos despierte inseguridad o algo que les haya dado inseguridad últimamente. Puede ser algo muy puntual o si son capaces simplemente inseguridad. Y una vez identifiquen esa inseguridad, quiero que busquen esa parte de mí, de ustedes, que no quiere sentir eso, que quiere salir de ahí, que no se quiere sentir inseguro. Y simplemente ponemos conciencia ahí. Nos hacemos conscientes de esa parte de nosotros que no quiere sentirse inseguro. Eso es. Y simplemente me siento ahí. Impongo mi voluntad, impongo mi disciplina. Aquí estoy. Pero no me impongo a ese deseo de salir de la inseguridad, ese deseo de no sentir la inseguridad, no. Me impongo en el deseo de, estoy consciente de que no quiero sentirme inseguro. Estoy consciente de que quiero salir de acá. Porque un conflicto nunca se resuelve luchando con él. Los conflictos se resuelven haciéndonos conscientes de ellos. Por lo tanto, me hago consciente de ese deseo de no sentirme inseguro. Me hago consciente de ese deseo de no querer estar en este estado de inseguridad. Simplemente conscientes ahí. Y a medida de que se va relajando ese deseo de no sentir inseguridad, ese deseo de huir de ese estado, vamos haciéndonos conscientes de la inseguridad. Sin prisa. Y no solo de la inseguridad, sino de esa reacción a buscar seguridad. Simplemente conscientes de esa inseguridad y conscientes de ese estado, de ese deseo de salir de la inseguridad. Sin prisa. Disconnected. Smartphone connected. Conscientes. Sintiendo esa inseguridad.
y sintiendo ese deseo de buscar seguridad. Porque ese deseo y esas ganas de buscar seguridad generan más inseguridad. La solución es estar consciente de la inseguridad y olvidarme de ese deseo de buscar seguridad. Y simplemente consciente de ese estado de inseguridad. No sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé para dónde coger. Y me rindo ante esa inseguridad. Y cuando dejamos de lado esa prisa por buscar seguridad, cuando dejamos de lado esa necesidad de sentir seguridad, esa inseguridad se transforma en un simple miedo que nos paraliza. Y el miedo lo podemos proyectar en muchas cosas, pero el miedo es simplemente no saber qué va a pasar, lo cual es una certeza. Nunca sé qué va a pasar, pero sí puedo construir una relación sana con el miedo. Puedo coger maestría sobre el miedo, haciéndome consciente de él, observándolo, conociéndolo, dejando de tenerle miedo al miedo. Y simplemente estamos conscientes del miedo. Y no existe una manera de huirle del miedo. No hay una manera. Porque la única manera sería estar convencido de algo, tener certeza de algo. Y no existe. Nunca sabemos qué va a pasar. Pero sí podemos construir una relación consciente con el miedo. Para que no se vuelva un miedo paralizante. Para que el miedo no se apodere de nosotros. Simplemente conscientes de ese miedo. No sé qué va a pasar y eso es una certeza. No es una sugerencia, es una certeza. Porque rendirnos ante el miedo, aceptar ese miedo, es soltar esa necesidad de controlar lo que va a pasar.
Y soltar ese control de lo que va a pasar es simplemente aceptando que no hay certeza, rindiéndome ante esa verdad. Y me hago consciente. No lo trato de solucionar, no hay nada que solucionar. Hay simplemente que rendirme ante esa realidad. Acepto el miedo, me rindo. Me rindo ante el miedo, lo acepto. Lo acepto como esa realidad absoluta, como esa certeza. No sé qué va a pasar. Pero sí que puedo construir una relación sana con el miedo. Y la construyo a partir de hacerme consciente de él, a partir de aceptarlo. Porque a medida que vamos familiarizándonos con ese miedo, vamos construyendo esa relación con ese miedo, empezamos a aceptar más la vida tal y como es, empezamos a aceptar más la vida tal y como se va presentando. Empezamos a aceptar la existencia tal y como es. Y esa aceptación de las cosas como son es lo que nos va a abrir la puerta para empezar a poder sentir alegría, placer.
Construir esa relación sana con el miedo nos va a permitir encontrar esa alegría plena de placer. Y hacemos una respiración profunda, independientemente de que hayamos terminado la integración, independientemente de que quede aún esa sensación de miedo, me permito sentir alegría, placer, Sukhi Ananda Ram. Poco a poco empiezo a aceptar la vida tal y como es, poco a poco empiezo a aceptar la existencia tal y como es, Sukhi Ananda Ram. Sukhi Ananda Ram. Placer, alegría, estado de bendición. Esa alegría simple, sencilla, Sukhi Ananda Ram. Sukhi Ananda Ram. Sukhi Ananda Ram. Alegría, placer, bendición. Esa alegría calmada, tranquila, simplemente por el hecho de existir, estar presente. Sukhi Ananda Ram. Sukhi Ananda Ram. Sukhi Ananda Ram. Y hacemos una respiración profunda. Y volvemos acá. Yo estoy casi seguro que los online no están oyendo. Pero bueno, no importa. Entonces, para recapitular, cuando sentimos una inseguridad, la proyectamos en diferentes cosas. Entonces puede aparecer, a veces pues algo se presenta y la despierta, pero a veces a todos nos ha pasado que de un momento a otro sentimos una inseguridad por algo, entonces es simplemente esa inseguridad. Y como les dije, hay situaciones en las cuales pues es sabio hacer algo al respecto, analizar y todo eso, y eso está bien y hay que hacerlo, eso se llama prudencia. Pero cuando repensamos y cuando digamos que empezamos a repensar y a estancarnos en una toma de decisiones o empezamos a generarnos ansiedad porque empezamos a imaginar una cantidad de escenarios que además no son reales, ahí es cuando la inseguridad se vuelve, cuando la inseguridad empieza a causarnos más sufrimiento del que es. Eso es el drama. Entonces lo que hay que hacer es recuperarnos y simplemente decir, siento inseguridad.
y me hago consciente, al principio no es solo de la inseguridad, sino de ese deseo que tengo de no sentir inseguridad, ese deseo que tengo de huirle a la inseguridad. Porque no se trata de negar eso, se trata de aceptar dónde estoy en este momento. Ok, en este momento no quiero sentir esa inseguridad, quiero salir de este estado y simplemente me hago consciente de eso. Y a medida que me hago consciente de ese deseo de no sentir inseguridad, poco a poco voy encontrando ese estado de inseguridad y voy entrando en ese estado de, ok, me siento inseguro, no me siento bien, no me siento seguro, no me siento como sea que lo sientan. Y a medida que nos hacemos conscientes de esa inseguridad, poco a poco se revela el miedo. Y esta es una integración, obviamente que se va a aligerar algo de sufrimiento porque no nos permitimos caer en drama. Pero esto es una integración que no es con el objetivo de dejar de sentirnos, con el objetivo de solucionar nada. Es con el objetivo de aceptar eso. Porque es algo que siempre va a pasar. Es algo natural, el miedo. Después la inseguridad sí es real, que podemos volver nuestra seguridad, la podemos volver el hecho de saber que no sé. El hecho de saber, mi seguridad está basada en el hecho de que estoy seguro que no sé qué va a pasar. Pero puedo hacerlo mejor, puedo investigar. Porque piensen en lo siguiente, cuando tomamos una decisión, supongamos que sale mal esa decisión, entonces claro, es muy fácil, sabiendo que salió mal, es muy fácil decir hubiera hecho esto, pero ¿cómo saben que la otra no hubiera salido peor? No hay manera. El miedo es ese, el miedo nace, el origen del miedo es no saber qué va a pasar. Y ese es el miedo, o sea que el miedo siempre está presente. Simplemente nos llenamos de una cantidad de falsas seguridades. Y cuando esas falsas seguridades que nos inventamos no cubren todo, ahí es donde nace la inseguridad. Cualquier campito que dejamos en esa cantidad de falsas seguridades, ahí es donde nace la inseguridad. Entonces hay que acostumbrarnos a quitar todas esas falsas seguridades y simplemente mi seguridad nace del hecho que estoy seguro que no sé qué va a pasar. Tengo certeza que no sé qué va a pasar. Y el miedo es algo que no solucionamos, porque el miedo es, empezando porque el miedo es algo indispensable. El miedo es lo que nos ayuda a mirar que no venga carros cuando pasamos la calle. El miedo es lo que nos ayuda a ser prudentes con las cosas. El miedo es lo que, mientras creamos virtudes, el miedo es lo que nos permite no estar todo el día peleando con todo el mundo. O sea, el miedo es algo bonito, el miedo es como un fusible que tenemos para no hacer huevonadas. Entonces el miedo es algo bonito, simplemente el miedo se vuelve un problema, es cuando nos empieza a paralizar. El miedo de que no me pise un carro me hace observar para que no vengan carros, pero si el miedo se apodera de mí, entonces ya no soy capaz de pasar la calle aunque no vengan carros. Ahí es cuando el miedo se vuelve algo vicioso. Entonces, el miedo no es algo que solucionamos, el miedo es algo de lo cual adquirimos maestría. Y sabemos ponerle límites. Pero para ponerle límites hay que tener maestría y hay que hacerme consciente del miedo y hay que reconocerlo y hay que construir esa amistad con el miedo. Hay que dejar de tenerle miedo al miedo. Listo. Y ese es el manejo que le damos a las inseguridades. No tengan prisa por llegar al miedo. No tengan prisa por no sentir inseguridades. No tengan prisa por saltarse en esa parte de aceptar que no quiero sentir inseguridad. Es que es lo natural, es lo normal, es el mecanismo de defensa.
Y para solucionarlo simplemente me tengo que sentar, ok, no quiero sentir inseguridad y me hago consciente de esa parte de mí que no quiere sentir inseguridad. Porque o si no, no van a poder entrar al origen. Porque el sufrimiento es inversamente proporcional a la cantidad de conciencia que haya. Entonces, si nos ponen conciencia en ese deseo de no sentir inseguridad, en ese deseo de huirle a la inseguridad, pues ese sufrimiento nunca se va a ir de ahí. Entonces, por más que sientan el miedo, por más que sientan la inseguridad, siempre van a estar, cada que sienten inseguridad, la reacción va a ser huir, crear drama, crear historias, crear falsas seguridades, falsas expectativas. Entonces, siempre paso a paso. Lo primero es, ok, me hago consciente, no me gusta sentir inseguridad. El primer paso. Después, siento la inseguridad, reconozco la inseguridad, la acepto, me hago consciente de ella y después voy al miedo. Hasta que mi seguridad sea el hecho de tener certeza que no sé qué va a pasar. Y siempre empezamos por la primera reacción que tenemos es a lo primero que le ponemos conciencia. Y en este caso siempre es la misma, siempre es no quiero sentir inseguridad. Y empiezo a inventarme falsas expectativas y falsas seguridades y a huirle y todo eso. Siempre primero me paro ahí y después a lo que siga. Listo. Como un proceso. Y no como algo que haya que acabar. No hay que acabarlo. Hay que trabajarlo. Y hay que construir esa relación con el miedo. Y hay que aceptar el miedo. Y rendirse en el miedo. Hasta que el miedo se vuelva esa herramienta. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Porque ya sabemos cuándo el miedo es prudencia y cuándo es vicio. Pero a base de reconocerlo. ¿Listo? Inquietudes, preguntas. Sencillo, pero está bien recordarlo de vez en cuando. Porque uno a veces siente inseguridades y se deja llevar por esas historias y esas cosas. Entonces, inclusive es bueno ser consciente porque a veces cuando aparece una inseguridad puede caer uno hasta en el orgullo. Eso no me afecta. Entonces es simplemente ese permitirnos estar ahí, permitirnos hacernos con, ok, siento la inseguridad. Ok, siento esa parte de mí que no quiere estar insegura. Bueno, entonces eso fue todo por hoy.